Creemos en el Espíritu Santo. Foro de discusión 2. En el mundo. ¿Qué papel jugó el Espíritu Santo durante la semana de la creación en Génesis 1? Cada vez que pensamos en la creación, creo que debemos pensar en categorías trinitarias porque cuando examinas la Biblia, claramente se le da un papel al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Piensas en particular en Génesis 1, en el principio Dios creó. Pero luego las Escrituras rápidamente notan que el Espíritu se movía sobre las aguas, se movía sobre el material que luego tomaría forma en el mundo en el que vivimos. A menudo lo digo así. Creo que Dios puede ser visto como el autor de la creación. El Hijo puede ser visto como el arquitecto de la creación. Colosenses 1 ciertamente enfatiza eso. Y luego el Espíritu Santo es el administrador. Él es quien realmente se involucra en dar forma y moldear. Creo que al menos eso parece ser lo que nos dice Génesis 1. Una visión saludable de la creación involucrará a todos los miembros del Dios Trino, diciendo que cada uno tiene una tarea particular. Génesis 1 lo deja claro, y es el Espíritu quien está muy activo en dar forma, moldear y unir las cosas. El Espíritu en Génesis 1 solo se menciona en el versículo 2. En el principio, Dios creó los cielos, la tierra, y luego hubo ese vacío profundo y oscuro. Y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Eso es todo lo que se nos dice, ya que en el versículo 3, Dios habla. Y hay luz. Y Dios habla a medida que pasamos por los diferentes días. Y sin embargo, cuando miramos otros lugares del Antiguo Testamento, vemos que el Espíritu también estaba allí. Nuevamente Isaías 40. Las estrellas y todo lo que allí se crea. Uno de mis versículos favoritos en realidad es el Salmo 33:6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y por el aliento, realmente Ruach, todas sus huestes estrelladas. Así que aquí tenemos tanto Dabar como Ruach juntos en la creación. Por lo general, se ve que, también en otros versículos, el Espíritu Santo es quien de muchas maneras da vida y belleza al universo. Pero no tanto como se dice en Génesis capítulo 1. Eso se infiere al ver otras escrituras y mirar hacia atrás. ¿Cómo interactúa el Espíritu Santo, como persona de la Trinidad, con la creación de Dios? Como persona de la Deidad, el Espíritu Santo es la persona que es distinta en su aplicación o su punto de contacto con la creación. Pero a lo largo de las Escrituras, se ve que eso es lo que el Espíritu está haciendo. Dios nos toca por el Espíritu. Jesús, cuando habla de que el reino está presente en el Espíritu en su ministerio, usa imágenes del dedo de Dios. Y el dedo de Dios y la mano de Dios y el brazo de Dios son todos metáforas del Espíritu, tocando donde Dios está presente, efectivamente presente en la creación. Al leer Génesis 1:2, que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ahora bien, debemos tener en cuenta que la palabra principio sugiere que ha sido seleccionada por su asociación con el final. La Biblia deja en claro que todo lo que está sucediendo, el Espíritu Santo está involucrado e incluido, especialmente cuando queda claro que todo lo que ha salido mal con la caída, que el Espíritu Santo será el perfeccionador. Y que Él es el primer depósito de la gran nueva creación de Dios. Como el perfeccionador, Él se está moviendo hacia el final. Y Dios ha supervisado la condición de la tierra y preparado el camino para la nueva creación. El Espíritu Santo está profundamente involucrado en eso, como perfeccionador. Buscamos lo que están haciendo el Padre, Hijo y el Espíritu, y no tenemos tanta claridad sobre el Espíritu Santo. Entonces nos preguntamos cuál es su papel particularmente en la creación, porque hay mucho que decir acerca de él tocando la creación y las personas que habitan en ella, y actuando de maneras particulares. Y de modo que el principio general parece ser que Él es el agente de los tres, que son el Dios Trino, que toca la creación
Entonces, cualquier trabajo que Dios vaya a hacer en la creación es trabajo del Espíritu. Entonces Dios habla para crear, pero es el Espíritu quien está flotando sobre la faz del abismo. Dios nos salva, pero es el Espíritu quien aplica eso en nosotros. Jesús viene a nosotros, no nos dejará huérfanos, pero es el Espíritu quien habitará en nosotros. Y Dios nos santifica, pero es el Espíritu quien es el que entra. Parece ser que, cuando Dios obra en la creación, es trabajo del Espíritu como quien lleva a cabo eso, Él es el hacedor de las obras de Dios, y se puede hablar de Él en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios hace esto y esto. Y luego el Nuevo Testamento da más personalidad, donde tiene un pronombre masculino que toma decisiones y se relaciona con nosotros y es enviado en misión por el Padre y el Hijo para venir y trabajar con nosotros. Entonces, en cierto modo, Él es con quien nos encontramos con más frecuencia entre los tres. El Padre es en gran medida Dios sobre nosotros, el Hijo es Dios con nosotros, por encarnación, pero el Espíritu es Dios en nosotros para trabajar y estar más cerca de nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo proporciona cosas buenas tanto para los incrédulos como para los creyentes? El Salmo 145 habla de que Dios es bueno con toda su creación. Y funciona a través de esa canción en particular que habla no solo de nosotros como seres humanos, sino de la tierra misma, las criaturas en la tierra. Dios es un Dios bueno y es bueno con todos, de alguna manera. Dios es el sustentador de la vida, como dice en Job. La idea del Espíritu de Dios es el agente que da vida a todas las personas. Y entonces, en ese sentido, el Espíritu Santo es el agente que trae vida, y todas las cosas que vienen con ese disfrute, simplemente las experiencias cotidianas, bien dijo Santiago, no os dejéis engañar, todas las cosas buenas vienen de Dios a través del actuar del Espíritu Santo. Y en ese sentido quizás aclare una afirmación muy confusa donde Pablo le escribe a Timoteo y le dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, pero especialmente de los que creen. Esa es una referencia a la gracia común de Dios. Él está en el proceso de sostener y hacer el bien a todas las personas. Y en ese sentido los salva. Él los salva de todo tipo de cosas malas. Y sin embargo, con nosotros, por supuesto, los redimidos, esos son sus hijos. Él es bueno con nosotros de una manera muy especial. Nos preguntamos qué está haciendo Dios y cómo está tratando a las personas, dependiendo de la respuesta que le den. Y claramente, Él está haciendo algunas cosas que son diferentes para los creyentes en comparación con los incrédulos. Pero también está claro que el Espíritu Santo está haciendo el bien a todos, porque muchas personas pueden experimentar el amor y las cosas buenas en la vida. Y luego, tenemos declaraciones que categorizamos como gracia común, donde Dios da lluvia a los justos y a los injustos, y por eso también debemos tratar bien a las personas. La razón por la que el Espíritu Santo hace este tipo de cosas buenas es que las está usando para llamar a las personas a buscar a Dios, y es una expresión del amor de Dios. Y es irreconocible. Creo que deberíamos ubicar la gracia común como cosas que Dios hace y es el papel del Espíritu Santo llevar a cabo eso, que Él es el agente que trae esta gracia a nosotros. No salva a nadie, pero es una expresión del amor de Dios por el que la gente debería agradecerle, pero simplemente no lo reconocen. En el relato de la creación, leemos que Dios sopló vida en el hombre que formó del polvo de la tierra. Esa palabra ruach también significa espíritu, que el Espíritu de Dios fue aliento en el hombre. Y entonces lo que vemos desde el principio es que el Espíritu de Dios anima cada vida humana. Por lo tanto, no debería sorprendernos que la sabiduría de Dios aparezca incluso en las tradiciones de sabiduría humana en todas las culturas. Y así, en el libro de Proverbios, por ejemplo, tenemos sabiduría incorporada incluso desde Egipto a la sabiduría de Dios. Isaías escribe cómo incluso el granjero es enseñado por Dios en el proceso de cosechar y trillar sus granos para preparar el pan. Y sin embargo, aprendemos también que los seres humanos, en nuestra rebelión contra Dios, suprimimos la verdad que es evidente, la sabiduría de Dios, que es evidente en cada cultura y en cada persona. La reprimimos porque estamos en rebelión contra Dios y contra la sabiduría de Dios. Queremos definir el bien y el mal en nuestros propios términos. Entonces Jesús explicó a sus discípulos en el discurso del aposento alto en Juan 16 que enviaría un ayudante, el Espíritu Santo, que convencería al mundo, tanto a los incrédulos como a los creyentes, de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, en la misericordia de Dios,
El Espíritu solo anima un orden creado, e incluso cada ser humano con la sabiduría de Dios, pero incluso cuando suprimimos la sabiduría de Dios, el Espíritu está ahí para convencernos de la verdad de Dios y para invitarnos, convocarnos incluso, a volver a una relación con Dios. ¿Cómo influye providencialmente el Espíritu Santo en los reyes, las naciones y la política? Debemos tener en cuenta que el Espíritu Santo controla las mentes y los corazones de los reyes y gobernantes. Leemos estas interesantes palabras en el libro de Esdras 6, versículo 22. El Señor había vuelto el corazón del rey de Asiria, que es un rey pagano, hacia el pueblo de Israel, para que los ayudara en la obra de la casa de Dios, el Dios de Israel. Entonces, en su providencia, Dios el Espíritu Santo llevó al rey de Asiria a ayudar al pueblo de Israel en la restauración del templo. Lo mismo en el capítulo 7:27, donde leemos: bendito sea el Señor, Dios de sus padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Cuando los reyes de Israel fueron ungidos con aceite, fue una señal de que el Espíritu Santo vino sobre ellos para guiarlos a bendecir al pueblo de Dios. A veces Dios permite que los espíritus malignos gobiernen las vidas de reyes y gobernantes, y a veces, eso es parte de su disciplina sobre su propio pueblo. Naturalmente, en los asuntos humanos existe una cuestión de autoridad y de dónde proviene. Romanos 13 deja muy claro que toda autoridad viene de arriba. Hay dos cuestiones: la autoridad posicional y la unción que da autoridad. Entonces, veamos Primera de Reyes 18. Donde Acab es rey. Él tiene esa autoridad posicional. Cuando Elías lo confronta y comienza a tomar las decisiones sobre cómo reunir a los profetas de Baal y Asera, tengamos una competencia en el Monte Carmelo. Lees ese capítulo. Elías está tomando todas las decisiones. Él tiene la autoridad espiritual, la unción. Pero si miramos más allá de eso, hacia el mundo pagano incluso de aquellos días, Isaías 45 es probablemente el mejor ejemplo. Isaías 45:1. El Señor a través de Isaías se refiere al rey pagano Ciro, como mi Mesías, mi Mashiach, mi ungido. Y en el Antiguo Testamento, eso solo significaba una cosa: fuiste ungido por el Espíritu. El profeta Samuel ungió a Saúl con aceite, el Espíritu descendió sobre él. Ungió a David con aceite y el Espíritu descendió sobre él. Incluso en Santiago 5, a alguien enfermo lo unges con aceite y oras por su curación. Bueno, el simbolismo es el mismo. Unges con aceite, pero esperas que el Espíritu venga y haga un trabajo extra y sane a la persona. Pero se deja muy claro en Isaías 45 que este rey pagano Ciro tiene la unción del Espíritu Santo. Eso significa que el Espíritu Santo le dio sabiduría para conquistar Babilonia, para administrar un imperio, también la guía para regresar al pueblo de Dios a su patria. Y sin embargo puede decirle: te he dado todo esto, pero no me conoces. Y entonces se hace hincapié en que el rey pagano, el gobernante pagano, puede tener la unción del Espíritu de Dios, impulsándolo a hacer cosas, dándole sabiduría, puede que ni siquiera conozca a Dios. En el libro de Proverbios dice estas maravillosas palabras: el corazón del rey es un arroyo de agua en la mano del Señor. Lo gira donde quiera. Donde quiera que esté la voluntad de Dios, Él dirige los corazones del rey. Por eso, hoy en día, nunca deberíamos preocuparnos por lo que sucede en la política. Nunca debemos preocuparnos por los planes que se hacen detrás de escena, porque sabemos que Dios tiene la ventaja. Él puede hacer cualquier cosa, y Él conoce cada plan, lo maneja todo, y todo va según su voluntad. A pesar del mal que vemos en el mundo, a pesar de la depravación que vemos en el mundo, a pesar de todo lo que vemos sobresalir en el mundo, especialmente en estos días, vemos muchas cosas que nos impactan. A veces incluso los creyentes se preguntan, ¿por qué Dios permite estas cosas? Pero Dios lo sabe. Él tiene un plan. Dios tiene un propósito. No conocemos el plan o propósito de Dios, pero Dios está directamente involucrado en todo hasta que llegue el momento en que Dios levante su mano en los últimos días.
cuando Dios derramará su juicio sobre los seres humanos. Pero ahora mismo, Dios tiene una mano poderosa en la vida de las personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran juntos en el mundo, en los creyentes, a través de los líderes, en cada ser humano, para que se haga su voluntad en toda la tierra. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en la revelación? El Espíritu Santo juega un papel importante en la revelación a lo largo de las Escrituras. Lo encontramos por primera vez en Génesis capítulo 1 flotando sobre las aguas, profundamente involucrado en la creación. También aquí en el Nuevo Testamento, el Espíritu involucrado en la inspiración de las Escrituras en Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Del mismo ser de Dios, las palabras de Dios vienen por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu Santo está obrando en personas individuales que abren sus ojos ciegos para comprender que el Dios que hizo este mundo en realidad se hace más claro y más conocido en la persona del Señor Jesucristo. Y por el Espíritu llegamos a comprender quién es Jesús y ponemos nuestra fe en Él. El Espíritu Santo tiene una regla primordial en la revelación divina. El Padre se revela a través del Hijo. El Hijo es la noticia. El Hijo es el mensaje. El Hijo es, como vemos en Juan capítulo 1, el Logos. Él es, podemos decir, el contenido de la revelación. Pero el Espíritu Santo es quien nos comunica este contenido. Si Cristo es la palabra, hay indicios en las Escrituras de que el Espíritu Santo es la voz divina que nos trae la palabra. Sin el Espíritu Santo, es como si nos hablara una persona que tiene la capacidad de hablar, pero sin voz, sin el poder de comunicar su mensaje a nuestros oídos. El Señor Jesucristo en Juan capítulo 3 compara al Espíritu Santo con el viento. Y dice que no sabemos de dónde viene el viento, pero lo oímos sonar. El Espíritu Santo es el sonido que nos inspiró, y es el sonido que nos comunica el conocimiento del Padre y el conocimiento del Hijo. En 1 Corintios 2 dice: porque ¿quién conoce los pensamientos de una persona, sino el espíritu de esa persona, que está en él? Así tampoco nadie comprende los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo conoce absolutamente al Padre, por eso es capaz de darnos la inspiración y el conocimiento del Padre y del Hijo, porque Él lo busca todo y tiene un papel primordial en el proceso de revelación, que es compartido por el Padre y compartido por el Hijo, y también compartido por el Espíritu Santo. La revelación es un regalo que Dios nos ha dado tanto en la persona de su Hijo Jesucristo, lo que llamamos la palabra viva, como lo que nos ha dado en las Escrituras, que llamamos la palabra escrita. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versos 20-21, la Biblia es muy clara sobre el papel que juega el Espíritu Santo en la doctrina de la revelación. Dice en Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Bueno, ¿cómo hizo Dios eso? Bueno, Pedro nos dice que los santos hombres de Dios hablaron mientras eran movidos, recogidos o cuidados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me gusta decir de la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios escrita en palabras de hombres. Sin embargo, estos hombres fueron guiados y destinados de tal manera que usando sus propias personalidades únicas y su individualidad, escribieron exactamente lo que Dios quería que escribieran, porque estaban siendo cuidados, estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Y como resultado de eso, es por eso que podemos tener gran confianza de que lo que escribieron es exactamente lo que el Dios de la verdad quería que tuviéramos. Y dado que Él es un Dios de verdad, entonces existe la deducción natural de que la Biblia es de hecho la palabra de Dios, muy veraz, fiel, confiable y digna de confianza. ¿Cómo interactuó el Espíritu Santo con los autores humanos para escribir las Escrituras? En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21, Pedro dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba supervisando a los autores bíblicos, cuidándolos, moviéndolos,
llevándolos. La metáfora es hermosa. El viento atrapa la vela de un velero y la mueve. De manera similar, el Espíritu llevó consigo a los autores bíblicos mientras escribían para que produjeran la revelación de Dios para nosotros, las Escrituras. El Espíritu actuó de tal manera supervisando a los autores bíblicos, de modo que fueron ellos quienes realmente escribieron las Escrituras, empleando su personalidad, sus perspectivas teológicas, sus estilos de escritura, su gramática, su expresividad. El Espíritu no anuló ni negó nada de eso, sino que obró en ellos mientras escribían, de modo que el Espíritu y los autores bíblicos se unieron y cooperaron para producir la revelación de Dios para nosotros, la palabra de Dios, las Escrituras. Abordamos la cuestión de cómo el Espíritu de Dios, o cómo Dios mismo opera con los autores humanos al producir las Escrituras. Creo que tenemos que ser honestos y en cierto sentido hay un misterio en ello. No tenemos todas las respuestas que nos gustaría tener en términos de esa dinámica. Pero mi buen amigo David Dockery, quien es presidente de un maravilloso seminario en Chicago, le gusta usar la palabra concursivo, y creo que es una buena palabra. Tiene la idea entonces de que el Espíritu de Dios se une con los autores humanos para que el Espíritu de Dios esté completamente activo en la producción de las Escrituras, y los autores humanos también estén completamente activos en la producción de las Escrituras y se unan de tal modo, aunque estén dos autores. El resultado es un libro. Para ponerlo en porcentajes, ¿cuánto de la Biblia es un libro divino? 100%. ¿En qué medida la Biblia es un libro humano? 100%. Y sin embargo, de alguna manera se unen para producir un libro 100%, que es a la vez plenamente divino y plenamente humano. La obra del Espíritu es siempre misteriosa. La comprensión de cómo funciona el Espíritu para lograr lo que hace es siempre misteriosa. Jesús le describe en Juan 3 a Nicodemo que uno no sabe lo que está haciendo el Espíritu. Es como el viento, puedes ver sus efectos, pero no sabes qué sucede cuando sucede. Creo que tenemos una pregunta similar cuando hablamos de la obra del Espíritu en la escritura de la Biblia. ¿Qué? Es probable que los escritores bíblicos en ocasiones supieran que estaban registrando la palabra de Dios. Cuando Dios habla, dice, escribe esto. Esa es una muy buena indicación de que viene de Dios. Pero hay otras veces que escribieron sus palabras y el lenguaje que usan se parece muchísimo a ellos. Tiene las marcas del autor humano, pero como dice mi maestro, el Dr. Riri, Dios supervisó el proceso, de modo que lo que los autores humanos escribieron es lo que Dios pretendía, de alguna manera, misteriosamente. Dios supervisó ese proceso. De manera similar, el Espíritu de Dios vino sobre María para que el niño que iba a nacer fuera el Hijo de Dios. Eso es todo lo que sabemos sobre cómo funciona ese proceso. De manera muy similar, no sabemos con seguridad cómo funciona el proceso, pero esto es lo que sabemos, que confesamos que las Escrituras son la palabra de Dios para nosotros, cada palabra de ella es la palabra de Dios para nosotros, y que nos llega no solo por medio del Espíritu de Dios en la Escritura, sino que nos llega por medio del Espíritu de Dios en la interpretación. El Espíritu de Dios que nos dio la Escritura es el Espíritu, el mismo Espíritu que nos ayuda a comprender, el que la interpreta, que Dios, quien habló, sigue hablando por su palabra. ¿Cuál es la diferencia entre iluminación e inspiración? Inspiración. Describe la supervisión de Dios para que los autores escribieran precisamente lo que Dios pretendía. En comparación con la iluminación, la doctrina de la iluminación del Espíritu Santo es la ayuda que el Espíritu de Dios brinda a quienes leen el texto de las Escrituras. Según 1 Corintios capítulo 2, el hombre natural no puede recibir ni comprender las cosas de Dios, ciertamente no hasta el punto de comprenderlas como Dios pretendía. Entonces, la doctrina de la iluminación es la obra del Espíritu Santo para abrir las mentes y los ojos de quienes leen el texto, para poder comprender exactamente lo que Dios quiso que significara. Hay dos palabras utilizadas en las Escrituras relacionadas con el papel del Espíritu Santo. Uno es iluminación y el otro es inspiración. La inspiración se refiere a que el Espíritu Santo supervisó la escritura de las Escrituras, moviendo a los seres humanos a escribir palabras divinas inspiradas. Iluminación. Es por lo que oramos cuando leemos esas palabras para que Dios las haga vivir, que las apreciemos, que las comprendamos y que queramos obedecerlas.
Entonces, la inspiración es el trabajo inicial de Dios para asegurarse de que la Biblia se escriba para nuestro beneficio. Y el Espíritu Santo continúa iluminando a quienes leen esas mismas palabras para que puedan captarlas mejor y vivir de acuerdo con ellas. El Espíritu Santo tiene dos reglas que podemos comparar. Existe la obra de inspiración del Espíritu Santo a través de la cual obra en la mente de un escritor, ya sea un profeta del Antiguo Testamento o un apóstol del Nuevo Testamento, para enviar su palabra a su audiencia. Esto es inspiración. Pero la iluminación es diferente. Significa que el Espíritu Santo ilumina la mente del creyente mientras escucha la palabra de Dios. También puede iluminar la mente del incrédulo que escucha la palabra de Dios y abre su corazón para dejar que el significado de la palabra penetre profundamente en él. Entonces la iluminación es un proceso continuo que ocurre con millones de personas, mientras que la inspiración fue un trabajo muy específico que ocurrió con los apóstoles y profetas que fueron usados por Dios para escribir las Escrituras. No recibiremos inspiración de Dios, pero todos oramos para que nuestras mentes sean iluminadas por la obra del Espíritu Santo para comprender la palabra escrita de Dios para nosotros. ¿Cómo nos ayudan la iluminación y la dirección interior del Espíritu Santo a interpretar la revelación de Dios? La iluminación y la dirección interior del Espíritu Santo nos ayudan a interpretar la revelación que Dios nos hace. Hay muchos lugares en las Escrituras a los que podríamos acudir para ver esto demostrado. Quizás lo más obvio es en 1 Corintios 2, donde leemos esto: el Espíritu escudriña todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios, porque ¿quién de los hombres conoce los pensamientos del hombre, sino el Espíritu del hombre dentro de él? De la misma manera, nadie conoce los pensamientos de Dios excepto el Espíritu de Dios. Y es ese mismo Espíritu Santo quien inspiró la palabra escrita de Dios, quien en realidad continúa permitiéndonos captar la verdad de Dios a través de la iluminación interna y de las impresiones internas. Y la obra del Espíritu es hacer que la palabra escrita de Dios sea real, viva y aplicable a nuestras propias vidas, para ayudarnos a vivir de una manera que glorifique a Dios hoy. Una de las maravillosas obras del Espíritu Santo en nuestras vidas como cristianos es iluminar las Escrituras o proporcionar recursos para que podamos interpretar y aplicar la Biblia de forma precisa y adecuada. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16, Pablo habla de una persona natural y una persona espiritual. Y el contexto del que habla Pablo es quién puede recibir y comprender la revelación de Dios. La persona natural, dice Pablo, no entiende la revelación de Dios. En efecto, la persona natural no puede entender las cosas de Dios porque se necesita el Espíritu para entender esta revelación divina. Luego, Pablo habla de la persona espiritual, o de la persona que es iluminada y guiada por el Espíritu Santo. Esta persona espiritual, la persona iluminada por el Espíritu Santo, puede efectivamente comprender y abrazar todo lo que Dios le ha revelado. Entonces, mientras estudiamos la Biblia, la revelación de Dios para nosotros, debemos comenzar ese estudio, nuestra lectura de las Escrituras, nuestra meditación en las Escrituras orando, pidiendo que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y nuestros corazones, para que al leer las Escrituras podamos entenderlo correctamente, y que el Espíritu abriría nuestros corazones, para que lo que entendamos, estemos listos y dispuestos a obedecer, a someternos, a confiar. Entonces, la maravillosa obra del Espíritu es ayudarnos a comprender la palabra de Dios, comprender su significado y estar preparados para aplicarla tal como la entendemos. Esta es la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué el Evangelio de Juan a menudo se refiere a los milagros de Jesús como señales? En el Evangelio de Juan, muchas veces, habla de los milagros que Jesús realiza como si fueran señales. Necesitamos hacernos preguntas, ¿signos de qué? Y en esa cultura entendían que los signos de lo sobrenatural, de lo milagroso, eran signos de una realidad espiritual. Y Juan quiere que veamos que esas señales están señalando a Jesús como, de hecho, Dios en la carne, Dios entre nosotros, que su poder sobrenatural viene porque Él es de hecho el Cristo encarnado. Y ese fue un gran debate para la gente. En un momento, los fariseos trataron de descubrir cómo podemos nosotros lidiar con estas señales que Jesús está realizando, pero sin reconocer que Él traía ese poder de Dios porque no les gustó ese lado.
Entonces intentaron interpretar que su poder en realidad provenía de Satanás. Bueno, Jesús trató muy claramente eso de que Satanás no va a luchar contra Satanás. Entonces, Jesús mismo estaba diciendo, si no crees en mis palabras, crees en las señales, crees en las cosas que he hecho para demostrar que en realidad soy quien digo ser, soy Dios hecho carne. Dios está entre ustedes ahora mismo. Lo que hoy llamamos milagros, los evangelios a menudo se refieren a ellos como señales, porque una señal apunta a algo. Entonces sí, las señales demuestran la compasión de Dios, pero también hay señales como un anticipo del reino. Y el Evangelio de Juan, en particular, las señales, apuntan a la identidad de Jesús. Todo el Evangelio de Juan está enmarcado. Juan, capítulo 1, versículo 1. Y luego, el final del prólogo, versículo 18. Y luego en el capítulo 20, versículo 28. La mayor parte del Evangelio está enmarcado con la deidad de Jesús. Y entonces los signos muestran algo sobre quién es Jesús y qué hace. El Evangelio de Juan ensaya 7 milagros de Jesucristo y los llama señales. ¿Por qué estos 7 milagros y por qué llamarlos señales? Juan está construyendo su caso a favor de la deidad de Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Verbo que se encarnó, el Salvador del mundo. Entonces, mientras leemos el Evangelio de Juan, pudiera creer en él y tener vida eterna. Entonces Juan selecciona 7 milagros. Por ejemplo, la transformación del agua en vino en Caná, la resurrección de Lázaro de entre los muertos, la alimentación de los 5,000. Elige 7 de estos milagros. Los llama señales porque señalan más allá de ellos mismos a la identidad de Jesús, que no es otro que el Hijo de Dios. Plenamente Dios, el Dios que se encarna y que es el Salvador del mundo. Si confiamos en Él, tendremos vida eterna. Juan está construyendo el caso a través de estos 7 milagros, estas 7 señales, para que podamos confiar en Cristo y conocerlo eternamente. ¿Qué es la gracia común? La gracia común es la actitud amorosa y favorable de Dios hacia los seres humanos. En los Salmos leemos, por ejemplo, tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad, hasta las nubes. La gracia común testifica la buena voluntad de Dios hacia toda la humanidad, manifestándose en los múltiples dones y bendiciones. Ahora bien, para entender la gracia común, uno tiene que recordar que si bien la bondad universal de Dios debe ser celebrada, la verdad sigue siendo que nuestro Dios es también el Dios de justicia. Es este Dios quien establece la armonía entre su bondad universal y, por supuesto, su justicia. Los teólogos tienen 2 términos para la gracia para distinguir las diferentes obras de Dios. Una es la gracia común y la otra es la gracia salvadora. Y la importancia de identificar la gracia común es algo que Dios hace generalmente y que está disponible para todos de una forma u otra, como cuando llueve, es para las personas que pertenecen a Dios y las personas que no. Por eso da lluvia a justos e injustos. La gracia común es quizás el escenario para preservar y bendecir a las personas e inclinarlas a buscar a Dios. Pero eso no salva a nadie. Es para que ellos miren. Y luego la gracia salvadora es donde Dios llega a las personas y convierte sus corazones. La gracia salvadora viene del Espíritu. Creo que deberíamos asumir que la gracia común también la hace el Espíritu porque Él es el que está trabajando más cerca en la creación. Y es el que toca nuestros corazones en la gracia salvadora. Entonces, es un trabajo preparatorio para hacer el bien a la creación que muchas veces conduce a la gracia salvadora, donde el Espíritu Santo obra en nosotros. Y puede incluir experimentar el amor, poder disfrutar del arte y la belleza, y tener cosas satisfactorias en la vida, comer alimentos. Y todos estos son regalos de Dios y proporcionados por el Espíritu Santo. Cuando nuestro antepasado Adán pecó, el hombre fue separado de Dios. Y a partir de entonces, nuestra comprensión de Dios se fue desvaneciendo gradualmente. Pero como Dios todavía nos ama,
todavía recibimos la gracia común. Por ejemplo, todos nosotros somos creados por Dios. Cada uno de nosotros, creamos o no en Él, está hecho a su imagen. Por eso es muy natural que el hombre conserve un cierto nivel de sensibilidad hacia la naturaleza y Dios. Este es un aspecto de la gracia común. A través de esta gracia común, una persona casi puede sentir como si Dios estuviera allí, pero no llegar a conocerlo por completo. Solo cuando una persona encuentra la gracia especial, puede volver a conocer verdaderamente a Dios. A través de la gracia común, podemos sentir de alguna manera cosas como la existencia de Dios o el amor de Dios. Esto a su vez nos ayuda a compartir el amor de Dios con los demás. Por ejemplo, todos podemos tener compasión. Ayudaremos a los pobres. Sentiremos pena por aquellos que estaban sufriendo. Todos estos son regalos de Dios para nuestras vidas. Pero lo más importante de estos dones es que tengamos el corazón de Dios para la humanidad y traer a la gente de regreso a su presencia. Esto de hecho es obra de una revelación especial y de la iluminación del Espíritu Santo. ¿Por qué los seres humanos caídos y no salvos todavía exhiben veracidad, bondad y belleza? Una de las cosas que a veces deja perplejos a los cristianos es cómo los no cristianos pueden mostrar bondad y belleza y decir la verdad. Sobre todo, a algunas tradiciones que creen en la depravación total del hombre, les resulta difícil creer que los incrédulos puedan actuar con amor y en verdad. Pero eso es lo que observamos. El hecho es que los no creyentes se comportan de esa manera. ¿Cómo puede ser este el caso? Bueno, sabemos que Dios creó al hombre a su imagen, y la caída en el pecado no eliminó la imagen de Dios. La imagen de Dios se corrompió, pero no se perdió por completo. De alguna manera, aunque sean corruptos, los seres humanos siguen reflejando a su Creador. Por un lado, creo que esto es lo que explica por qué los incrédulos pueden actuar de esta manera. Es la gracia común de Dios que opera sobre todos los humanos y permite a algunos creyentes actuar de manera amorosa, decir la verdad, etc. Hablamos de gracia común porque nos damos cuenta de que las Escrituras enseñan que esta gracia de Dios es una operación común de Dios y los seres humanos. Por ejemplo, refrena el pecado de los seres humanos caídos. Esto significa que gracias a eso, el mundo puede seguir siendo un lugar habitable, donde hay decencia, donde hay orden. Los seres humanos, por la operación de esta gracia, no desata toda su maldad. Por otro lado, gracias a la gracia común de Dios, vemos que los seres humanos son capaces de producir cosas buenas para bendecir a la comunidad. En otras palabras, por la operación común del Espíritu Santo, vemos a los incrédulos produciendo artefactos, creando cultura, ciencia y arte, los cuales aún continúan reflejando, aunque de manera limitada, pero aún continúan reflejando la verdad de Dios. Por eso podemos ver que los incrédulos son capaces de amar y servir a sus semejantes. Nos preguntamos por qué las personas que son rebeldes, obstinadas en sí mismas, pecadoras, todavía son capaces de hacer cosas buenas. Todavía son capaces de exhibir la belleza, buscan la verdad, pueden hacer mucho bien tal como aparece. ¿Cómo pueden hacer esto si se están separando de Dios? Y podemos explicar algo de esto, diciendo que nadie hace el bien fuera de Dios. Y así, Dios está obrando en ellos, es solo que no se reconoce, no es reconocido. Y también podemos decir que hay una especie de gracia común que está en acción, que están siendo apoyados y sostenidos probablemente por la obra del Espíritu Santo para desear y hacer estas cosas. Pero no es realmente bueno porque lo están haciendo en cierto sentido fuera de los límites o en resistencia a Dios. Entonces es algo superficial. Lo están haciendo a pesar de ellos mismos. Y no es algo que Dios considere. Algo que les dé crédito. La razón fundamental por la que los seres humanos caídos, no salvos, todavía demuestran bondad y belleza es porque son creados a imagen de Dios, que todo ser humano, sin excepción, es creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual asumo es que cada ser humano revela a Dios, lo representa en el mundo
y funciona como su gobernante en el mundo. Representación, revelación y gobierno. Pero hay una segunda razón, y Juan Calvino la señala cuando nos dice que debemos respetar la verdad donde quiera que se encuentre, porque la verdad siempre viene del Espíritu de Dios. Y si rechazamos la verdad, y por implicación si rechazamos la bondad y la belleza, estaríamos rechazando la obra del Espíritu, incluso de los no creyentes. En su comentario sobre las epístolas pastorales, Calvino también usa un lenguaje que suena muchísimo a que toda verdad es la verdad de Dios, donde dice que la verdad, donde quiera que se encuentre, proviene del Espíritu de Dios y que la bondad, la belleza, todo lo que es bueno, es el resultado de la creación de Dios sobre nosotros y la obra del Espíritu en este mundo. La buena noticia es que, en un mundo que está caído, en un mundo donde las cosas no son como se supone que deben ser, el Espíritu de Dios todavía está presente y activo, y su actividad en el mundo se demuestra en las manifestaciones de la bondad que solo podrían haber venido de Dios. ¿Cuáles son algunas maneras en que el Espíritu Santo restringe el mal y promueve la bondad en la humanidad en general? Observamos la obra de Dios en la creación y el papel del Espíritu Santo en la vida diaria, y nos preguntamos cómo restringe el mal y promueve el bien. Porque tenemos que asumir que las cosas buenas las hace Dios, y la persona que las hace sería el Espíritu Santo. Y muchos males que podrían ocurrir no suceden por la acción de Dios. Entonces podemos adivinar, a partir de ejemplos que se dan en la Biblia, cosas que suceden en la vida donde el Espíritu Santo impide que los apóstoles entren a un área. Y que eso no fue algo malo, sino algo en lo que está prohibiendo una acción en particular. Entonces conectas eso con que los hermanos de José querían asesinarlo, pero luego se desvían de hacerlo. ¿Quién hizo eso? O las múltiples veces que intentaron matar a Jesús, pero de alguna manera él escapa. Y no tenemos que recurrir al poder humano para hacer eso. Podemos ver que el Espíritu Santo está influyendo, está hablando al corazón de la gente y los está agitando, provocándolos. Diversas formas de trabajo no reconocidas, donde los propósitos de Dios siguen avanzando. Y así, en términos generales, se evitarán los males que de otra manera sucederían, pero que no se ajustan a los propósitos de Dios. Y males que aún pueden servir a los propósitos de Dios como la cruz. Él los dejará ir. Y luego, sabemos por Efesios 2:10 que todas las cosas buenas que hacemos han sido preparadas de antemano para que caminemos en ellas. Entonces podemos decir que todas las cosas buenas que los cristianos están haciendo están motivadas por el Espíritu. Y ciertamente también para los no creyentes. Por eso está escondido y trabajando constantemente para hacer todas estas cosas buenas. En la gracia común de Dios, Él contuvo el estallido total del mal y la destrucción total de toda esta tierra. Y despierta un sentido de amor y el sentido de justicia y compasión en el corazón de las personas, aunque no sean específicamente sus hijos. Y la razón por la que lo hace es por el bien de su propio pueblo, de su iglesia, para que puedan existir y continuar existiendo y sirviendo en este mundo. ¿Por qué el Espíritu Santo nutre y provee para las vidas de los pecadores que nunca llegarán a la fe? Cuando la Biblia presenta las cosas en blanco y negro, Dios sabe todo lo que sucede con la gente y sabe quién va a creer y quién no. Y Él está muy involucrado. Nos preguntamos por qué también trabaja para personas que Él sabe que nunca van a creer y de hecho nunca lo creen. ¿Por qué nutre su vida y por qué el Espíritu Santo obra y hace cosas buenas para estas personas? Hay un par de razones. Una razón es que es una manifestación del amor de Dios. Él da lluvia a justos e injustos. Y aunque sean rebeldes, aunque hagan cosas que van contra Dios y gran mal, todavía puede decir, pero os mostré amor. Te proporcioné salvación. Te di cosas buenas a lo largo de tu vida y eso aumenta aún más su juicio y su falta de excusa para las cosas malas que han hecho. También parece la parábola del trigo y la cizaña que Dios tiene cosas que hacer a través de estas personas con propósitos, para que tengan hijos que nazcan. Tal vez los padres no sean creyentes, pero Dios tiene personas que quiere traer a la existencia que sean creyentes y sus padres lo serían, sosteniendo así la creación. Donde habrá mucha cizaña en el campo, por el bien del trigo. Él dice en la parábola, les dice a los ángeles que no lo saquen.
Podrías arrancar el trigo mientras lo arrancas, así que deja que ambos crezcan juntos. Entonces, creo que Dios está ejerciendo tolerancia y paciencia hacia las personas que sabe que lo odiarán y harán un gran mal, porque, a pesar de ellos, hará un gran bien en la creación. Y a través de vidas particulares, no podemos rastrearlo todo para ver en cada caso. ¿Por qué permitir que esta persona exista, a pesar de que iba a asesinar, secuestrar o violar a alguien? Pero podemos confiar en que Dios es bueno y que está usando su poder para lograr un buen plan supremo. Y tiene algunos puntos oscuros, pero en general podría ser bueno. Y entonces nuestra opción es confiar en Dios. Y mira que al final todo se solucionará. Y al final no habrá ningún mal porque el permiso del pecado es temporal. El Espíritu de Dios está presente y activo en el mundo de Dios. Dios ha creado al ser humano a su imagen y semejanza, lo que les da dignidad, que Dios es fuente de vida y la vida es buena. Y por razones que realmente están más allá de nuestra capacidad de saber y comprender completamente que Dios es misericordioso con los creyentes y con los no creyentes, con los elegidos, con los no elegidos, y con los elegidos que aún no son elegidos y que Él media la bondad, la gracia y la vida para ellos. Estoy comprometido con la proposición de que la vida es buena y la muerte es mala. Y uno de los grandes regalos de Dios incluso a los no creyentes es darles la vida y la experiencia del bien en el mundo que Dios ha creado. ¿Cómo afecta que Dios otorgue gracia común a incrédulos y creyentes en nuestra evaluación de la cultura que nos rodea? El hecho de que Dios dé gracia común a los incrédulos debería impactar la forma en que los creyentes ven la cultura. Tradicionalmente, los cristianos evangélicos han tenido problemas para relacionarse con la cultura que los rodea. Vemos a algunos creyentes simplemente tratando de aislarse de la cultura que los rodea. No quieren tener ningún contacto con la cultura, porque entienden que el mandato de Jesús de separarse del mundo significa que los cristianos deben separarse de la cultura. Cuando Jesús dijo, «Vosotros no sois del mundo, sino que estáis en el mundo», ¿creen que Jesús nos está llamando a una separación física de la cultura que nos rodea? No participar en la sociedad y simplemente permanecer dentro de nuestro círculo cristiano. En el otro extremo, han llegado al extremo de asimilar la cultura de una manera que intenta ser relevante para su cultura. Terminan aculturándose tanto que no hay diferencia entre la iglesia y la cultura que los rodea. Los creyentes deben entender que Jesús nunca nos ordenó separarnos de la cultura. Él nos ordenó separarnos del mundo. El mundo debe entenderse como la parte mala de la cultura sin la influencia de la gracia común y de la gracia especial de Dios. Pero cuando se trata de la cultura humana, podemos ver que hay elementos buenos y malos. Los buenos elementos de la cultura se deben precisamente a la gracia común de Dios. Por su gracia común, Dios bendice a todos por igual. Él hace su amanecer sobre los buenos y los malos. Por su gracia común, Dios refrena el pecado de los seres humanos. Y también por su gracia común, Dios permite incluso a los no creyentes crear arte y ciencia y desarrollar tecnología que pueda utilizarse en beneficio de la sociedad. Vemos en las Escrituras que en el Antiguo Testamento, cuando David iba a construir el templo, estuvo dispuesto a utilizar la habilidad inigualable de unos ebanistas, unos talladores de madera que venían de tierras paganas, como la región de Tiro y Sidón. No había nadie como ellos, dice la Escritura, en lo que respecta a la carpintería. ¿Cómo vamos a permitir que los paganos trabajen en el templo del Señor? Pero vemos que las Escrituras nos ayudan a comprender que debemos reconocer que, por su gracia, Dios nos permite encontrar la verdad entre los paganos. Podemos encontrar cosas hermosas que pueden servir y ser utilizadas por los propios cristianos. Algunas personas han hablado de Juan Calvino en su opinión, cuando dijo que debemos aceptar la verdad donde quiera que se encuentre. Eso llevó a una forma más
general de decir que toda verdad es la verdad de Dios. Entonces, ¿qué quiso decir con eso? Bueno, si lees su comentario sobre Tito, también sus institutos. En un lugar de sus institutos, dice que Dios, el Creador, ha dado en cierto modo la gracia común. Y él dijo, el Espíritu de Dios es la única fuente de verdad. Y por lo tanto, aunque el hombre haya caído a causa de la gracia común, incluso el hombre caído podría conocer la verdad sobre el universo. Y dijo que despreciar esa verdad sería en realidad ofensiva para el Espíritu de Dios. Con lo cual estaría de acuerdo. Creo que hay una gran verdad en eso de que, aunque el hombre ha caído, no es como Schaeffer diría que no es un cero. Puede entender cosas sobre nuestro mundo. Los científicos han hecho cosas maravillosas. Los científicos, no salvos, la profesión médica, hasta el final. Simplemente vemos personas que no han confiado en Cristo y aún así, porque el mundo es de una manera y no de otra. Y debido a que todos vivimos en el mismo mundo, ¿por qué algunas de estas personas tropiezan? Tal vez, tropiezan con la verdad. Y si concuerda con los textos, la Biblia, entonces no debemos despreciarla. Incluso podríamos aprender algo de ello. Esta es la preocupación que tengo, es que cuando tomamos esa verdad, no arrastramos algo del pensamiento naturalista con ella. Cuando un hombre tiene una caja de herramientas y elige una herramienta, bueno, rara vez contamos con una sola herramienta en este trabajo, generalmente las recibimos todas. Entonces, a menos que seamos muy perspicaces, cuando decimos que sí, eso es verdad. Siempre debemos asegurarnos de que sea una verdad que podamos fundamentar a partir del texto y que no permitamos que ninguna parte de la cosmovisión en la que se reveló esa verdad la acompañe, porque yo creo que sería algo peligroso. Pero como comentario que hizo Calvino de que toda verdad es la verdad de Dios, creo que tenemos que decir que es correcto porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No sé dónde más residiría la verdad si no reside en Dios, y si esta es su creación. Entonces esperaría que, sin importar quién la mire, si lo hacen bien, tendrán verdad y no debemos despreciarla.